Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya me conocen, soy su profesor Cristian Mendoza y ya saben, conmigo hacemos las asignaturas de historia y geografía, ¿ya? Muy bien, niños, espero que todos estén bien en casita, ¿ya? Espero que estén cuidándose ustedes, ¿ya? Y como sabemos, han escuchado en las noticias ya los números de infectados están disminuyendo y esperemos que todo marche bien en casita también con papá y con mamá. Muy bien, niños, como tú estás viendo, miren, ve, esta historia del Perú, vamos a hacer el día de hoy, acá está el primer cuadrito de historia del Perú. El tema es para los niños de quinto de primaria, ¿correcto? O sea, ustedes, niños. Y el tema que vamos a hacer es el primer militarismo, ¿ya? Y ya estábamos dando la clase pasada, la videoclase pasada que les envié, una antesala de ello, ¿ya? Así que comencemos con nuestro tema el día de hoy. A ver, vamos. Miren acá. Pasamos a esta parte. Miren, ya les había mencionado que finalmente el Perú, niños, logra independizarse, ¿cierto? Se independiza, ¿no? De manera, ¿no? Parcial, ¿no? Del todo, pero ya los españoles, ¿se acuerdan con la batalla de Ayacucho? Reconocieron nuestra independencia. Luego estuvo, ¿se acuerdan acá Bolívar? Y Bolívar quiso hacer la confederación, pero Bolívar tuvo que marcharse. Y miren, niños, miren, nuestro primer periodo de nuestra historia, ¿ya? Se va a llamar nada menos que el primer militarismo, que significa que los militares son los que van a gobernar nuestro país. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de ello? Entonces, miren acá, miren esta línea del tiempo. Miren, niños, el primer militarismo es un periodo que va del año 1827. Mira, ¿qué dice? 1827. Luego pasas el 7 al otro lado y el 2 al otro lado. Ah, miren, ve. ¿Y qué resulta? 1872. ¿Qué significa? Que el primer periodo comprende o duró desde el año 1827, ¿ya? Hasta el año 1872. Todo ese periodo, algo de 50 años, los militares gobernaron nuestro país. ¿Me dejan entender, chicos? Porque se llama primer militarismo. Y acá, chicos, van a haber varios presidentes que estaban en el poder. Presidente, pero todos eran civiles. No, son militares. ¿Ya? Pero mira, hoy, niños, solamente el día de hoy es una clase muy sencilla. Vamos a hablar del primer gobierno de 1827 al 29. ¿Cuántos años gobernó? Profe Perresto, ¿no? A 2 añitos nada más, pues. ¿Ya? Y acá van a haber varios presidentes, pero vamos a ver ya, no se preocupen, a medida que avanzamos niños, vamos a ir avanzando, avanzando, avanzando con cada uno de ellos. Entonces, miren, aquí tenemos nuestro primer presidente del primer militarismo. Profe, y profesor, ¿cómo se llama? Miren, el primer presidente de manera constitucional es José de la Mar. Él, escuchen niños, él fue nuestro primer presidente elegido por el Congreso. Un militar, ¿no? Con el título de mariscal llamado José de la Mar. ¿Y por qué gobernó tan solamente 2 añitos? Es que chicos, ¿se acuerdan de eso que sea? Había constantemente golpe tras golpe tras golpe de Estado. Acá vamos a ver muchos militares. ¿Y te acuerdas que te dije que un golpe de Estado es cuando el militar hace uso de la fuerza para tomar el poder? ¿Ya? Entonces, ay, entonces, el día de hoy, ¿de qué vamos a ver su gobierno? Sencillo, solamente José de la Mar, y ya sabes que gobernó 2 añitos. Muy bien. Ahí tienes una imagen de José de la Mar. Y miren, este mapita. ¿Se acuerdan? El Perú fue en un inicio de ese tamaño. ¿Te acuerdas? Pues éramos un país un poquito, no un poquito,
¿Éramos más grande? Sí, teníamos más territorio, pero luego poco a poco empezaron a quitarnos nuestro territorio, ¿se acuerdan? Pero ya vamos a hablar también de eso, descuiden, no se preocupen. Entonces, acá todavía el Perú mantiene, chicos, ese territorio, ¿ya? Ahora acá, mira, que te voy a dar varios datitos, miren, voy a resaltar, ¿ah? En ese entonces, niños, mira, hoy en día, sus papás y yo elegimos al presidente, los ciudadanos. Ahorita, ahora, pero en ese entonces, no. Miren cómo se elegía el presidente de ese entonces. Miren, José de la Mar no fue elegido por el pueblo. ¿Quién lo eligió? Fue elegido por el segundo Congreso Constituyente. Ah, ¿qué significa? Que el Congreso, que el Poder Legislativo era quienes elegían al presidente. Es como si hoy en día elegimos a los congresistas y ellos elegirían al presidente. Antes era así. Hoy en día, obviamente, ya no, pues las cosas han cambiado, ¿cierto? Entonces, ya sabes, fue elegido por el Congreso. Ah, muy bien. Y resulta, niños, que ese entonces el Congreso estaba presidido por el liberal Francisco Javier de la Luna Pizarro, ¿ya? Y él era un personaje de tendencia liberal, ¿no? Si José de la Mar era de tendencia liberal, era demócrata. Y en el poder legislativo había una pugna entre conservadores y liberales. Y justamente, ¿por qué nombran a José de la Mar como presidente? Porque, chicos, porque José de la Mar fue un presidente liberal y obviamente el Congreso en su mayoría también eran liberales. Por eso eligen a José de la Mar como presidente, por ser liberal. ¿Quién lo elige? El Congreso. Mira, varias veces te estoy repitiendo, ¿ah? Ahora, mira, acá te voy a dejar un datito. Miren acá. Entonces, veamos acá. El segundo Congreso, ¿cierto? ¿Ya? Decimos acá. ¿Ya? Entonces, acá ponemos. Es el segundo Congreso, porque el primero fue nada menos que cuando se marchó San Martín. En este segundo Congreso, primer dato, ¿quién es el presidente? ¿Quién lidera? Del Congreso, ¿ah? José de la Mar es del Poder Ejecutivo, es el presidente. Ya no confundas eso. El presidente, ¿quién fue del Congreso? Éramos que Francisco Javier, miren, de la Luna Pizarro, ¿ya? Nosotros, miren, vamos a volver miren, a resaltar, listo. Entonces, este congreso, ¿qué hizo? Eligió al presidente y este segundo congreso tenía dos objetivos que tenían que cumplir. Profe, ¿y cuáles fueron esos dos objetivos? Uno, lo que el Perú necesitaba. ¿Y qué era, profe? Nada menos que uno, que tenían que dar una constitución. A una constitución. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. ¿Y qué más? Para lo que fueron elegidos, ¿no? Elegir a un presidente. ¿Y quién fue el presidente? José de la Mata. Ahora mira al otro ladito. Ya tenemos todo organizado sobre José de la Maracá. ¿Correcto? Mira acá. ¿Qué dice? Escucha bien. Primer dato. Primer presidente constitucional que encarnó, que dirigió el Poder Ejecutivo. Es decir, fue el primer presidente elegido, no mediante golpe de Estado. Este José de la Mar, ¿de qué tendencia habíamos dicho era? Él era nada menos que de tendencia liberal. Correcto, estamos viendo ahí, liberal. Y en ese entonces había una pugna entre los liberales y los conservadores. ¿Y quiénes estaban no contentos con que él fuese presidente? Un tal Agustín Gamarra, un Gutiérrez de la Puente y un Andrés de Santa Cruz. Pero bueno, él era el presidente, ¿correcto?
Ya, miren, un dato muy importante. Mientras él fue nuestro primer presidente elegido de manera constitucional, él dio la constitución política, miren, estoy saltando, de 1828, la tercera constitución. Y miren, ¿cómo le llaman a esta constitución? La madre de las demás constituciones. Profe, ¿y por qué lo llamaron la madre de las constituciones? Porque fue el primer congreso que declaró al Perú como una república. Y en la práctica nos convertimos en una república. A medias, pero éramos una república. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, vamos acá. Miren, entonces uno, ya damos la constitución. Miren otro acá. Miren el punterito. Chicos, se da la rebelión de los iquichanos. ¿Quiénes eran los iquichanos? Los iquichanos, miren acá. Voy a poner sus iniciales acá, la eran de Aya. Eran de Ayacucho. Acá vamos a escribir ya, miren. Eran de Ayacucho. Y miren, niños, te parecerá algo loco, pero miren, ¿por qué se habían revelado estos ayacuchanos, ¿no? En Quichay? Porque querían regresar a ser colonia de España. Profe, repite nuevamente. ¿Queríamos que el Perú nuevamente sea colonia de España? Sí, eso querían los iquichanos. Fíjate tú. Y obviamente al presidente no le gustó eso, pues es la rebelión, ¿no? ¿Dónde se fue esa rebelión? En Ayacucho. ¿Quién dirigió a estos iquichanos? José Navala Huachaca, ¿no? Que bueno, posteriormente van a ser derrotados, nada menos que esta rebelión, porque no se iba a permitir, pues chicos, ello, ¿ya? Ahora, ¿cuál es lo que ahorita vamos a saber más? Miren, estos chicos, Perú fue independiente y tuvimos nuestra primera guerra. Miren, ¿qué dice acá? Guerra con la Gran Colombia. ¿Por qué, profesor? Por la ambición de Bolívar por Tumbes, Jaén y Maimas, allá. Campaña marítima militar. Profe, acá dice Martín Quise. Ya. Al otro lado, al siguiente esquema, te voy a explicar todo sobre la guerra con quién, con la Gran Colombia. Entonces, chicos, éramos independientes, pasó, y el Perú ya tuvo un conflicto, ¿cierto? ¿Y cómo se muestra el conflicto? ¿La guerra con quién? Guerra. ¿Con qué, chicos? Con la Gran Colombia. ¿Te acuerdas que se llamaba así antes? ¿Te acuerdas que todavía no existía Ecuador? Te dije bien claro, acá está el actual Ecuador, miren acá. No había Ecuador. Bueno, Colombia acá, y acá se encontraba Venezuela. Antes, ellos, ¿cómo se llamaban? Nada menos que la Gran Colombia. ¿Correcto? ¿Con quién limitaba acá el Perú? Con Brasil. ¿Con qué chicos acá? Con Bolivia. Cuando tenía salida al mar. ¿Cierto? Profesor, ¿y por qué? ¿Cuál fue las causas, el razón, el motivo, ¿no? Para la guerra con la Gran Colombia. ¿Por qué Bolívar, que se había regresado a la Gran Colombia, nos declaró la guerra? Miren, voy a escribir, chicos, Uno, Bolívar, miren esto, Bolívar pretendía Jaén, Tumbes y Mainas. ¿Cómo que Bolívar pretendía? Pues, o sea, Bolívar nos quería quitar más territorio, sí, porque acuérdate que Guayaquil nos quita territorio. Acuérdate que Bolivia, ¿cómo se llamaba antes? El Alto Perú, ¿cierto? Y ahora Bolívar decía que Jaén, ¿no? Jaén, esta parte de acá, Jaén, Tumbes, y miren chicos, prácticamente todo Loreto es Mainas. Porque miren, regreso acá. Miren acá, ve, esto. Acá dice Mainas, ¿ve? Regresa acá. Miren, todo lo que está con Nirito ahí en salteado, eso, Bolívar decía, eso le pertenece a la Gran Colombia. Imagínate, Colombia nos quería quitar más territorio.
Dijo, no, nos pertenece. Jain Tumbes y Mainas. ¿Ah? Miren, chicos. ¿Ah? Ya. No fue lo único, ¿ah? Mira, profe, nos hubiese quitado. No nos quitó, ¿no? Ya, está. Felizmente no nos quitó, pues. Ya. Otro, miren, ¿ah? Miren, el Perú invade Bolivia, ¿correcto? Ahora voy a poner acá entre paréntesis quién fue la persona para ser exactos. Miren a Agustín Gamarra, él, Agustín Gamarra, en el gobierno, ¿no? De José Lamar, ¿no? Invade Bolivia, miren a, y expulsa a Sucre. Ah. En Bolivia, miren acá, ve, acuérdate, ¿cómo se llama antes el Alto Perú, no? ¿Quién era el presidente en Bolivia? Un venezolano llamado Antonio José de Sucre. Y acuérdate que el Alto Perú dijo, no, no, ya no llamamos Alto Perú, ahora nos llamamos Bolivia. ¿Te acuerdas? Y chicos, esto no le había agradado al Perú, para nada. Entonces, ¿qué sucede? Que en el gobierno de José de la Mar, un militar llamado Agustín Gamarra dijo, no, esto no es posible. Y Agustín Gamarra, él, miren, Gamarra invade Bolivia. ¿Y para qué? Para regresar a Bolivia como una provincia peruana. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profe. ¿Ve? Muy bien. Entonces, el Perú hizo eso. ¿Y qué hizo con Sucre, el que era el amigo, el brazo derecho de Bolívar? Dice, Sucre es expulsado. Y Sucre, acá en la Gran Colombia, ¿quién era el presidente? Bolívar, ¿no? ¿Y a quién habría ido Sucre a quejarse? A Bolívar. Dijo, ¿y Bolívar? No, me han votado de un país que hemos creado en tu honor. Y Bolívar estaba molesto con nosotros. Por esa razón, chicos, se inicia la guerra con la Gran Colombia. ¿Correcto? Muy bien. A ver, en el Perú, y acá está la Gran Colombia. ¿Correcto? ¿Quién era el presidente del Perú? Era nada menos que José de la Mar. ¿Quién dirigió al ejército peruano? El mismísimo José de la Mar. Él contestó, dijo, muy bien, nos vamos a guerra. Pues. Ahí estaba. En Bolivia, o en la Gran Colombia, ¿no? ¿Quién era el presidente de la Gran Colombia? Ese Simón Bolívar. ¿Él vino? No, porque Bolívar estaba delicado de salud. Entonces, ¿quién dirigió a nada menos que a la Gran Colombia? Nada menos que el general al que lo habían expulsado. A Antonio José de Sucre. Él dirigió nada menos que al ejército de la Gran Colombia. Ah, muy bien, profe. Y profesor, ¿se dio la guerra? Sí. Y miren, en la guerra, niños, se dieron nada menos que las famosas campañas. ¿Qué campañas hice acá? La campaña marítima y la campaña nada menos que terrestre. Profesor, ¿aérea? No, en esos tiempos, chicos, no había aviones, ¿ah? De repente te pregunto, la campaña aérea fue derrota para el Perú, pero tú dirás, oye, profe, no hubo campaña aérea, no había aviones todavía, ya no te vayas, voy a poner una preguntita, si no vais a caer por eso, ¿ah? Ya, la campaña marítima y acá la campaña terrestre. ¿Quién dirigió la campaña nada menos que marítima? Nada menos que el inglés Guise. En ese entonces, un extranjero, un inglés, estaba al mando de la Marina de Guerra del Perú. Y él es Guise, miren, ve. Acá está, ve. Martín Guise. Ahí está en nada menos que en imágenes. Profe, ahí está, lo dice, claro. Y bueno,
Él se encarga nada menos que de dirigir nada menos que a la escuadra, nada menos que, ¿cómo lo podemos, no? A la escuadra peruana, ¿ya? Muy bien. Entonces, Martín Guise, ¿no? Extranjero, ¿no? Contratado por el Perú para dirigir, pues, esa parte. A ver, continuamos acá un ratito. Ya está. Muy bien. Y José de la Mar, la Terrestre, ¿qué nos dijo? Nada menos que nuestro mismísimo presidente dirigió la campaña terrestre. Acciones. ¿Saben lo que pasa? Como dice acá, ¿no? Guise dirige la campaña marítima, pero muere en acciones. Nada menos que Martín Guise muere. Fallece. ¿Correcto? Pero por el hecho de que murió no quiere decir que perdimos, no, continuamos. Y en los combates de Malpelo y Dos Cruces, cuando es vía terrestre se llama batallas, cuando es por vía marítima se llama combates. ¿Ah? Ya estamos escribiendo. El combate nada menos que de Malpelo y Dos Cruces. Malpelo, así se llama, y Dos Cruces. ¿Ganamos? Claro que sí ganamos. ¿Qué dice acá? Victoria peruana. Qué bien, profe, ganamos. Y miren, te doy un dato. Ocupamos Guayaquil, que antes era nuestro, ¿no? ¿Cómo nos fue, profesor, en la campaña terrestre? ¿Quién la dirigió? El mismo José Lamar. Invadimos la Gran Colombia, sí, pero fuimos derrotados en la batalla que dice acá de Saraguroí por Tete de Tarti. Fuimos derrotados, ¿ah? Entonces, estamos como en un virtual empate, por llamarlo así. ¿Ya? Entonces acá fuimos derrotados. ¿Saben lo que sucede? Miren, ¿ah? Chicos, tras la derrota de José de la Mar por la campaña nada menos que terrestre, el que había invadido a Bolivia va a dar golpe de Estado. Miren acá. ¿Cómo José de la Mar llegó a gobernar solamente 2 años? ¿Cómo llegó a su fin? Porque miren, a Agustín Gamarra, otro militar autoritario, Agustín Gamarra dio golpe de Estado. A la fuerza, mediante el uso de las armas, Agustín Gamarra dio golpe de Estado. ¿No? Agustín Gamarra dio golpe de Estado, luego se puso fin, ¿a qué, chicos? A la guerra con la Gran Colombia. ¿Qué tratado firmamos? ¿Qué documento? ¿Cómo se negoció? Ah, ya, eso vamos a ver en nuestra próxima clase, porque vamos a estudiar todo lo que es de Agustín Gamarra. Pero acá vamos a ver cómo Agustín Gamarra llega al poder. Entonces yo te pregunto en el examen, ¿Agustín Gamarra fue elegido de manera democrática? ¿Tú qué pondrás? No, fue mediante golpe de Estado. ¿Ya? Oye, no te olvides. Entonces, ahí tenemos nada menos que la teoría. Como tú te has podido percatar, es un tema nada relativamente pequeño, no es nada complicado, no es cosa de otro mundo, recordemos, ¿ya? Y bueno, ahora vamos a ver la parte práctica. Ahora, ponga atención a las preguntitas, porque están fáciles, ¿ah? No son cosas, como digo, de otro mundo. Y miren, a medida que vamos desarrollando, de acá voy a sacar el banco de preguntas para la evaluación, ¿ah? Y ahí tú tienes todos los videos para que tú puedas ver. Y luego digas, no, ¿ya? Entonces, listo. Comenzamos por la primera pregunta. Vamos acá. Dice, verificando al aprendido. Miren, ¿ah? En los inicios de la República del Perú, fueron los que gobernaron. ¿Quiénes gobernaron? Los militares. Facilita. Pregunta 2. ¿Dónde se llevó a cabo la rebelión de los indios iquichanos? Ah, profe, aguanta. Ahí escucha. ¿Dónde acá? Ah, facilito, ¿no? Pregunta 3. Escribía presidente del segundo Congreso Constituyente Peruano, Francisco Javier de la Luna Pizarro. ¿Dónde está acá?
Acá está. Pregunta 4. Durante el gobierno de José de Amar, los peruanos invadieron. Y la invasión de esto nos generó la guerra con la Gran Colombia. ¿Cómo se llamaba antes? El Alto Perú. Pero ahora, ¿cómo se llamaba? Bolivia. Claro, pues acá está Bolivia. ¿Ve? Uy, pues qué facilito esta práctica. ¿Ya? Miren qué es acá. Luego de que miren, luego de que suceso Gamarra dio golpe de Estado. ¿Cómo Gamarra llega al poder? Mediante golpe de Estado. ¿En qué circunstancias? ¿En la guerra con quién estamos? Con la Gran Colombia que está ahí. En plena guerra, profesor, golpe de Estado. Bien. Miren acá. Junio de 1827. Con el apoyo de los liberales, fue elegido presidente del Perú. ¿De quién estamos hablando su gobierno? De José Lamar. Ahí está, José Lamar. Señale cronológicamente. Ya. ¿Cuál fue la primera corriente que vino al Perú? La corriente libertadora, profe, del sur. Don José de San Martín debe estar primerito. Ya. Luego de San Martín, ¿qué vino? Profesor Bolívar y luego el presidente José Lamar. Mírame, San Martín, Bolívar y José Lamar. ¿Facilito o no? Profesor Papayita, ahí está. Pues. Pregunta 8. Las pretensiones de Bolívar de incluir como parte de la Gran Colombia a los territorios peruanos de... ¿Qué cosa quería quitarnos la Gran Colombia, Bolívar? Jaén, Tumbes y Maynas, ¿no? Pero acá está Maynas, ¿ve? El más grande. Sí, profe. Sí, Bolívar, ¿no? Primer presidente constitucional del Perú. Promulgó la Constitución del año 1828. ¿El gobierno de quién estamos haciendo? Del profesor de José Lamar. ¿De quién más? Miren, Lamar sufrió una rebelión de los ayacuchanos. ¿Pero cómo eran de Iquicha? Ahí está. ¿Te das cuenta qué fácil esta práctica? Es uno de los temas más sencillos. Y ahora te indico nada menos que en qué páginas está la tarea. ¿Ya? Está en la página 32 y la página 33. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces nos vemos en nuestra asesoría y ahí tienen los videos para que puedan repasar para la evaluación. ¿Ya? Chao, chao, chicos, nos vemos.